Este video surge a partir de que me mudo. Sí, de que me mudo. Y estaba poniendo en caja las cosas que servían y las que no, las fui tirando. Pero, me di cuenta que hay cosas que no sé si valen la pena tirar. Por ejemplo, los apuntes de locución. Me gusta mucho la locución y de hecho cursé la materia hace como 2 años. Y todavía tengo los apuntes de cuando tuve que rendir. Qué recuerdos bellos. No estaba seguro si tirarlos o no, pero dije, hey, ¿por qué no hacer un video en el que explico los conceptos de locución que me tocó estudiar? Quizás a alguien le interesa o le sirve. Así que motivo de esta reflexión tan mediocre es que surge el siguiente video. Espero que te guste. Ahí va. La fonoaudiología no es solamente la disciplina que se encarga de enseñarles a los niños a hablar bien o a un paciente con ACV a recuperar el habla. Sino que posee las herramientas que le permiten saber cómo se efectúa la dinámica vocal, tanto así como qué tipo de cuidado sugerir ante la aparición de determinados cuadros de conductas patológicas o anormal. De la misma manera, la locución no es sentarse frente a un micrófono, comunicar algo y ya. Incluye un desarrollo profesional relacionado a un uso específico de la voz y un contenido puntual que comunicar. Algo se tiene que comunicar. La locución es una de las profesiones de mayor alcance en los medios masivos de comunicación. Algo que ya todos sabemos. ¿Cuáles son las características de un locutor? Es una persona dotada de una gran sensibilidad humana, un artífice de la palabra, un técnico de la interpretación, un experto vendedor de ideas y un representante y vocero de la cultura. ¿Y cuál es la diferencia entre un fonoaudiólogo y un locutor? Un fonoaudiólogo se encarga de la comunicación y sus posibles desequilibrios y compete la parte del entrenamiento vocal del locutor: respiración, articulación, prosodia, fluidez e impostación. Ya voy a hablar de la impostación más adelante. El locutor, en cambio, prioriza la comunicación a través de un canal específico: la voz. Como habrán notado, fonoaudiología y locución están más que vinculadas. Son socias. Por eso el entrenamiento y la salud vocal es tan importante, Ya que los profesionales de la voz están constantemente expuestos a sufrir algún tipo de desgaste o enfermedad, por lo cual deben conocer, entrenar y cuidar su voz. es decir, saber qué hacer ante la aparición de algún cuadro o conducta anormal, como ya se aclaró anteriormente. Por lo tanto, los fonoaudiólogos van a cuidar ese uso de la voz, y ahí está esa relación. Mientras un profesor de locución se encarga de explotar la voz de sus alumnos, el fonoaudiólogo procura que esa explosión sea una explosión sana. Por lo tanto, el arte del profesional de la voz es un saber teórico y práctico, porque tiene un contenido que lo alimenta y una práctica que lo contiene. Acá está la principal diferencia entre una voz profesional y una voz ocupacional. ¿Cuál es la voz ocupacional? Es aquella voz que no conoce de esos cuidados, de ese saber teórico y demás, sino que es alguien que lo hace por intuición o repetición, pero desconociendo de los cuidados de la voz. Por lo tanto, decimos que este trabajo es sanamente viable cuando media un entrenamiento vocal que sostiene o que cuida la voz del locutor. Integra disciplinas como lengua, literatura, historia, las lenguas extranjeras, redacción, doblaje y demás. Otra característica pero muy importante es la postura. Que no sé si yo estoy en una postura correcta ahora, pero es también para no salirme de cuadro. Y es que la virtud de la postura reside básicamente en que nos permite un pleno movimiento y la conservación del equilibrio para no caernos. Se debe buscar entonces lo que se llama la proporción contractual. Esto se logra por medio de estiramiento de hombros, brazos, cuellos, y claramente no son los movimientos que yo estoy haciendo ahora, simplemente me duele el brazo. Ok, Genaro, entonces todos los movimientos son buenos porque nos ayuda en la proporción contractual. Atento a esto. Se debe evitar una extensión exagerada de los músculos del cuello y de la nuca, una curvatura irregular de la columna dorsal, una hiperextensión de los músculos flexores de las rodillas y de los glúteos, evitar la contracción en demasía de los músculos de la mímica, o sea, sostener una expresión tranquila. Aspecto a tener en cuenta. Podemos llegar a confundir algunos conceptos como mal uso vocal, abuso vocal, disfonía y afonía. Es mi perro ese. Hola, hermoso Charlie, qué bonito que sos. El mal uso vocal es el uso deficiente, caracterizado por una mala técnica o una ausencia de la misma, o sea, no hay técnica. El abuso vocal, como su nombre lo indica, hay un abuso, o sea, un uso desmedido que puede estar o no acompañado de una técnica vocal. La disfonía. Definida como el trastorno duradero o momentáneo de la función vocal. Es la patología vocal por excelencia. Es la voz alterada en alguna de sus cualidades acústicas, como la intensidad, el timbre o la altura. Este foco. Y por último, la afonía, que básicamente es
Ahora bien, ¿cuáles son aquellas categorías útiles para describir una voz alterada? La voz ronca, conocida popularmente como voz de fumador, es una voz irregular con un soplo intermitente y áspero. La voz áspera es una voz que combina un componente de rigidez y de fricción. La voz soplada se percibe como un escape de aire constante desde el inicio y luego desaparece. Y por último, la voz inestable. Básicamente son voces fluctuantes, entrecortadas, que no guardan un patrón regular de emisión. Casi llegando al final de este video vamos a hablar de la foniatría, que es la parte de la medicina recuperativa que se ocupa de estudiar todos los aspectos relacionados con la patología de la comunicación. La foniatría se encarga entonces del cuidado de la voz, es decir, la educación razonada de aquellos músculos que intervienen en la producción de la voz. Así obtendremos una voz impostada o colocada para poder utilizarla al máximo con el mínimo esfuerzo. Por último, vamos a hablar de los 5 sistemas que producen la palabra. Sí, hay 5 sistemas. El sistema soploaéreo, el sistema de emisión, el sistema de resonancia, el sistema de articulación y el sistema nervioso central o periférico. Creo que me está cambiando la iluminación. Fucking ventana. El sistema de soplo aéreo es conocido como fuelle respiratorio y está compuesto por el aparato respiratorio, es decir, la boca, la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Es el encargado de gobernar toda la marcha de la fonación. El sistema de emisión está conformado por la laringe y las cuerdas vocales. Básicamente produce el sonido al pasar el aire por las cuerdas vocales. Se logra así el llamado tono fundamental laringeo, que básicamente es el tono puro, fundamental, y es gracias al sistema de resonancia que ese tono fundamental laringeo se enriquece, amplía y modula por los efectos de los armónicos que le dan en las cavidades de resonancia. Dentro de este sistema de resonancia encontramos porciones fijas, móviles y movilísimas que corresponden a la faringe, a la boca, a la nariz, a los senos maxilares y frontales, a la caja craneana, a la caja torácica superior y un largo etcétera. El sistema de articulación, que es la columna aérea respiratoria, que está subdividida, digamos, por los diferentes movimientos de los órganos de la articulación. ¿Cuáles son los órganos de la articulación? Labios, lengua, velo del paladar, dientes y alveolos. Y capaz que alguno más. Y por último, encontramos el sistema central o periférico, que se encarga de controlar la función psicomotriz y psicosensorial. Más adelante vamos a hablar de más detalles acerca de estos sistemas. Y así podríamos seguir durante horas y horas, pero el video finaliza acá. Así que si querés la segunda parte, dale like, suscríbete y hace todo eso, activa la campanita y demás, y los espero en el segundo video. Adiós. Oh, Charlie, hermoso, hermoso.